Ya está grabando. Veo eso como un poco, como de lado. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy vamos a hablar del tercer libro de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Hoy nos acompaña nuestro pequeño Harrycito para que nos dé apoyo emocional. En esta saga ya vamos entrando un poco más a lo que es la historia de este libro. Conocimos a Sirius Black. Vamos a conocer un poco más de la historia del padre de Harry, de James y del grupo de los merodeadores. Aquí ya vamos entrando un poco en materia. Aquí ya tengo listo mi cafecito, mi agüita. Primero que todo, yo soy... Vamos a estar hablando un poco más como de mi opinión personal, que tengo mucho que decir acerca de este libro, pero sin más preámbulo, pues comencemos. Pues como siempre la historia comienza en Harry en vacaciones. Él está en casa de sus tíos. Aquí ya vemos a un Harry un poco más adolescente, ya está pasando, ya no es un niño. En este tiempo Harry tiene 11, tiene 13 años, entonces ustedes saben que los niños de 13 niños, los adolescentes de 13 años andan las hormonas como un poco más alteraditas, le vamos a decir. Entonces, en lo personal, yo les voy a ser sincera. La verdad es que yo siempre, en toda la saga, vi a Harry como en este tercer libro. ¿A qué me refiero? Como en la tercera película. Que si ustedes notan en las películas, en la tercera película y en el Cáliz de Fuego, más o menos también, pero más que todo en la tercera película, que es El prisionero de Azkaban, Harry se ve un poco más molesto y todas esas cosas. Pues resulta que nuestro queridísimo Harry es así, o sea, no fue una etapa. Él es así y esta es una de las cosas que quiero recalcar de que Harry tiene una personalidad totalmente diferente del Harry de las películas y el Harry de los libros. Se lo digo en serio, es una de las cosas que me choqueó más porque en las películas, o sea, en los libros un poco, más que todo al inicio, el Harry niño, yo sentía que era un poco más humilde, más lindo, no sé, como me parecía un poco más tranquilo. Y, pero poco a poco en la saga nos vamos dando cuenta que no, que Harry tiene su carácter, tiene su personalidad. Entonces, hay ciertas cosas que me parecen bien y hay ciertas cosas que no me parecen tan bien. Entonces, bueno, tenemos a nuestro Harry un poco más adolescente, pero empecemos por el principio. Cada final de vacaciones se acerca el cumpleaños de Harry, entonces siempre está esta cosa de que eh, sus amigos siempre tratan de llamarle, de escribirle, de enviarle cartas y es aquí uno de los primeros detalles y es que me gustó muchísimo en este libro al inicio que todos le envían cartas. Ron le escribe y le escribe, durante todo el verano le estuvo escribiendo. A todo esto, Vernon y Dudley y toda esa familia como que ya está un poco más calmados, no tan calmados, siempre son malos, pero ya le tienen un poco más de miedo a Harry, ¿no? Entonces, por lo menos le permiten recibir cartas. Y bueno, la historia nos relata que Ron siempre está muy pendiente de enviarle cartas. En estos momentos Ron anda con su familia en Egipto visitando a su hermano Charlie y él siempre está pendiente de estarle contando todo a Harry. Hermione también, Hermione anda de vacaciones en Francia, mi amor. De Hermione ha de tener billete. Bueno, entonces lo que me gustó es que a pesar que ellos andan cada quien en su rollo, Ron anda con su familia, igual anda de viaje, Hermione anda también con sus padres, anda en Francia, y lo que me gustó y lo romántico de todo esto es que siempre le escribían a Harry, le escribían y le contaban sus cosas, y eso me pareció súper tierno. Una de las primeras escenas que vemos a inicio de este libro es una escena que me dio mucha risa, que es cuando Ron Weasley llama y usa por primera vez un teléfono móvil. Lo que me da risa es que, número uno, él no le dice teléfono, le dice feléfono.
Ron le pidió el número a Harry para poder llamarlo en vacaciones. Ron llama a la casa al teléfono de los Dursley. Quien contestó fue Vernon, que Ron está como, hola, hola, sí, con Harry Potter. Ahí se relata que Ron estaba súper gritando como si estuviera a 1000 kilómetros, o sea, sí estaba, pero como que si el teléfono, o sea, entre más grite, más lo va a escuchar. Y bueno, esa fue una escena muy chistosa. Obviamente el tío Vernon le dijo, no hay ningún Harry Potter aquí, no vuelva a llamar. Otra de las cosas importantes que vemos al inicio de este libro, el ascenso del señor Weasley. Me pareció muy importante porque yo siempre me quedé con la idea de que el señor Weasley se quedó así, o sea, de que él empezó como trabajando en el ministerio de los puestos más bajos y ahí se quedó. Y yo creo que en las películas, no sé si sale, pero yo nunca me di cuenta de que hubiera algún progreso en la economía Weasley, ni tampoco en la vida de cada uno de ellos. Entonces me pareció muy interesante que en los libros sí hay un progreso. Para la gente que no lo sabe, los Weasley tienen un progreso económico. No es algo que se hable mucho en los libros porque, como les digo, como que la escritora quería a fuerza que ellos fueran pobres. Funcionario del Ministerio de Magia recibe el gran premio. Arthur Weasley, director de la Oficina contra el Uso Indebido de Artefactos Muggles, ha ganado el gran premio anual Galeon Drown que entrega el diario El Profeta. Me sentí tan feliz al ver un logro, un progreso en la familia Weasley. Aquí está, como les digo, varias cartas en donde Ron y Hermione le escriben a Harry durante las vacaciones y una de las cosas que me pareció muy tierno es que no solamente le escribían, sino que le enviaron cosas para su cumpleaños. Una de esas cosas es un equipo de limpieza que Hermione le regaló a Harry para su escoba. A Harry le encantó, entonces me pareció muy tierno como ellos lo quieren bastante a Harry y nuestro queridísimo Hagrid nunca se queda atrás. Aquí les voy a leer algo, esta carta que le envió, y dice así: querido Harry, feliz cumpleaños. He pensado que esto te podría resultar útil para el próximo curso. De momento no te digo nada más. Te lo diré cuando nos veamos. Espero que los muggles te estén tratando bien. Con mis mejores deseos, Hagrid. Te amo, papi. ¿Por qué recalco esto? Siento que es importante la manera en la que Harry se siente amado. Porque aquí igual subrayé algo que me gustó mucho y es de parte de Harry. Y dice así: Harry se quitó las gafas y se acostó para contemplar las 3 tarjetas de cumpleaños. Aunque era un muchacho diferente en muchos aspectos, en aquel momento Harry Potter se sintió como cualquier otro, contento por primera vez en su vida de que fuera su cumpleaños. Aquí hay uno de los pequeños detalles que les digo en los que yo me fijo. No sé si es solo mi percepción, escríbanlo aquí en los comentarios. Bueno, aquí ya pasó lo del problema de la tía March, la infló, pasó todo ese problema y pues a todo esto Harry se escapó de casa, de la casa de sus tíos. Y aquí ya él está en el bus noctámbulo y la historia relata que él vio el periódico en donde una cara se le hacía familiar. Te voy a leer esto, dice. En la portada, una gran fotografía de un hombre con rostro triste y pelo largo y enmarañado le guiñaba el ojo a Harry. A Harry le resultaba extrañamente familiar. O sea, esto se refiere a que Harry vio la foto de Sirius Black en el periódico. ¿Y por qué a mí me parece esto interesante? Y es que yo siento que en el fondo de sus recuerdos a Harry se le hizo conocido Sirius Black no porque él ya hubiera visto alguna foto en alguna parte de Sirius, sino por sus recuerdos de bebé. No sé, yo así me lo imaginé. Así me lo imaginé y yo quiero leerlos en los comentarios a ver qué les parece a ustedes. Porque es lo que les digo, que yo que Harry Potter, pensé que él era un bebecito de meses cuando él llegó a la casa de los Dudley, pero no, él ya tenía 3 años de edad. Entonces yo siento que, obviamente, aunque no se acuerde de mucho,
pero un bebé de 3 años puede ser que en su edad adulta sí, y más con eventos tan traumáticos, puede ser que se acuerde de ciertas cositas. Una de las cosas que amé de todo esto es a Hedwig. Ustedes, yo nunca me imaginé que una lechuza pudiera tener tanta personalidad y bla, bla, tanto protagonismo. En los libros hay tantos momentos en los que Hedwig, sí, o sea, ella piensa y ella sabe cosas. Entonces, aquí hay una escena en la que Harry ya está en el caldero chorreante con el ministro de magia, y pues Harry se separó de Hedwig. Cuando él entró en su habitación del caldero chorreante en donde se iba a hospedar, Hedwig ya estaba en el armario. Y te lo voy a leer, dice, Hedwig, exclamó Harry. La blanca lechuza dio un picotazo al aire y se fue volando hasta el brazo de Harry. Entonces ahí estaba el ministro y le dice, tiene una lechuza muy lista, ha llegado unos 5 minutos después de usted. Ella sabe quién es su papá y ella lo sigue, y me da mucha risa porque más adelante vemos cómo Hedwig tiene bastante personalidad, bastante, se enoja, le da cariño a Harry, entrega paquetes, cartas y tiene como su carácter. Subrayé también que no sé si sabían, pero obviamente en las películas no aparece cómo Hermione obtuvo a Crushens, creo que así se llama. Nunca se especifica cómo Hermione lo obtuvo. Hermione al inicio quería comprar un búho o una lechuza. No sé si es búho o lechuza. Anyways, ella quería comprar una lechuza porque ella no tenía mascotas, no tenía lechuza, y al final se decidió por comprar a Crushen. Entonces, ese es un dato interesante. Otra de las cosas es que aquí Ron nos va relatando cómo su rata ya va teniendo comportamientos extraños, se le va cayendo el pelo y así. Todo eso va como induciendo un poco la verdadera historia. Y otra de las cosas es que Percy empieza a tener, porque como les digo, Percy aquí en los libros tiene muchas más escenas que en las películas. Yo casi ni lo vi, ni siquiera aparece en las películas. Aparece como unas 2, 3 veces y no lo vuelvo a ver. Entonces, pero en los libros tiene más protagonismo y se empiezan a ver como ciertas actitudes de Percy, y me da risa porque Fred y George no lo soportan. Entonces aquí subrayé una escena en donde dice, en donde están hablando de ser prefectos, ¿no? Y entonces le dice, estaba Ginny, Fred, George, Harry, y dice, ¿quieres hacer el favor de darle a tu hermana un mejor ejemplo? Dijo la señora Weasley. Ginny tiene otros hermanos para que le den buen ejemplo, respondió Percy con altivez. Voy a cambiarme para la cena. Ay, Percy es un dolor de cabeza. Qué feo ha de ser tener una persona como Percy cerca. O sea, ya, güey, ya. Es altanero, Percy. Percy es orgulloso y altanero, mi papá. Entonces dice, se fue y George dio un suspiro. Intentamos encerrarlo en una pirámide, le dijo a Harry, pero mi madre nos descubrió. Entonces me da mucha risa porque yo le creo, la verdad. Yo creo que esos gemelos bien pudieron haber encerrado a Percy y dejarlo ahí. Ya más adelante en la historia vemos cómo nos vamos adentrando. Aquí es donde entran en juego los dementores, que son estos seres oscuros que te chupan la felicidad. En este tercer libro vemos cómo Hagrid por fin se convierte oficialmente en profesor, porque antes de este libro él solo era el guardabosques. También subrayé una frase que me pareció muy bonita, a lo que Harry realmente sentía a la hora de estar en Hogwarts. Llegaron al conocido dormitorio en forma circular, con sus 5 camas de dosel, y Harry, mirando a su alrededor, sintió que por fin estaba en casa. Ok, entonces ya casi a la mitad, un poquito más de la mitad del libro, ya aquí vamos empezando a ver los pequeños datos interesantes de la historia, que es donde explican cómo fue que pasó la noche en la que pasó lo de Voldemort, que quiso, ajá, desvivir a Harry.
y quienes estuvieron implicados supuestamente en eso. Hay ciertas verdades, ciertas mentiras, pero igual me pareció muy interesante y es aquí en donde, bueno, nos enteramos que Harry anda en Hogsmeade a escondidas y escucha a esta gente que está hablando, hablar de Sirius Black para decir que él era el que había traicionado a James y a Lily. Hay muchos puntos importantes aquí. Número uno es que aquí nos relata que Black era el guardián de secreto de los Potter. ¿Qué quiere decir esto? No sé si están enterados, pero hay un hechizo protector que se llama el hechizo Fidelio. Entonces, este hechizo estaba en la casa de Harry cuando era un bebé. O sea, este hechizo estaba puesto en la casa de los Potter. Entonces, no, nadie tenía acceso, nadie excepto el guardián de los secretos, James y Lily. El guardián de los secretos de él supuestamente es Sirius Black. Entonces, por eso es que la gente automáticamente culpó a Sirius de la traición. Aquí es donde Harry se da cuenta que Sirius Black es su padrino, que fue el mejor amigo de su padre y que lo traicionó. Otro detalle que nos damos cuenta en este relato es que dice que Hagrid fue la última persona que vio a Sirius Black antes de que lo metieran a Azkaban. Por si no sabías, fue Hagrid quien rescató a Harry de la casa de Lily y James. Dice, fui yo quien rescató a Harry de la casa de los Potter. Lo saqué de entre las ruinas. Pobrecito, tenía una herida grande en la frente y sus padres habían... Y Sirius Black apareció en aquella moto voladora que solía llevar. No se me ocurrió preguntarle lo que había ido a hacer allí. Yo sabía que él había sido el guardián de los secretos de Lily y James. Pensé que se había enterado del ataque de quien vosotros sabéis y había acudido para ver en qué podía ayudar. Estaba pálido y tembloroso. Me puse a consolar a aquel traidor, dice Hagrid. Hagrid súper indignado. ¿Cómo iba a saber yo que su turbación no se debía a lo que les había pasado a Lily y a James? Lo que le turbaba era la suerte de quien vosotros sabéis, dice. Y entonces me dijo, o sea, Sirius le dijo a Hagrid, dame a Harry, Hagrid, soy su padrino, yo cuidaré de él. ¿Qué hubiera pasado si Hagrid le hubiera dado a Harrycito bebé a Sirius? ¿Qué historia? Estaríamos contando otra historia. Cuando leí esto, me pregunté qué hubiera sido de la vida de Harry si en ese momento Hagrid se lo hubiera entregado a Sirius. Y me pareció tan tierno que Sirius se lo pidió a Hagrid. O sea, él le dijo, yo soy su padrino, yo cuidaré de él. Entonces, obviamente Hagrid no se lo dio porque tenía órdenes de Dumbledore. Black discutió, pero al final tuvo que ceder. Me dijo que cogiera su moto para llevar a Harry hasta la casa de los Dursley. Ahí también nos enteramos del pequeño detalle que quien le dio la moto en la que llegó Hagrid el día que entregó a Harry bebecito a la casa de los Dursley, quien le dio esa moto fue Sirius Black. Si Hagrid le hubiera dado ese bebecito a Sirius, ¿cómo hubiera crecido Harry? Harry hubiera crecido como si Sirius fuera su padre, creciendo más de cerca con las historias de su verdadero padre y madre. Wow, la verdad es que me parece increíble, me parece so triste. Pero bueno, continuemos. Y uno de los detalles que quiero recalcar es cuando Harry intenta por primera vez hacer su Patronus y pues Lupin lo ayuda, pero una cosa interesante es que en toda esta travesía en la que Harry intenta e intenta e intenta en una de las clases con Lupin, tú sabes que cuando un dementor está cerca, Harry empieza a escuchar voces, empiezan a florecer sus peores recuerdos, porque eso es lo que hacen los dementores, te empiezan a sacar tu tristeza más profunda, te empiezan a sacar tus recuerdos más tristes y más feos, y pues obviamente los recuerdos más terribles de Harry es la muerte de sus padres. Me llamó muchísimo la atención este pequeño detalle de cuando Harry intenta hacer su Patronus y dice así: aunque era terrible oír dentro de su cabeza los últimos instantes de vida de sus padres, eran las únicas ocasiones en que había oído sus voces desde que era muy pequeño.
Nunca sería capaz de crear un Patronus de verdad si en parte deseaba volver a oír la voz de sus padres. Como que uno sabe que obviamente Harry Potter extraña a sus padres, pero nunca estás tan consciente de que realmente, o sea, él estaba en un debate entre luchar con el dementor o seguir oyendo las voces de sus padres. O sea, imagínate que el único recuerdo que tengas de tus padres sea el día de donde los desvivieron. O sea, sus voces gritando que por favor no lo haga, que por favor los tomen a ellos y no tomen a su hijo, y que esas sean las únicas voces, las únicas palabras que vos conozcas acerca de tus padres. Aquí es donde también entra en la historia Buckbeak, que es el hipogrifo que Hagrid llevó una vez a sus clases y pues está en tela de juicio gracias a nuestro carechimba de Draco. En esta escena vamos a ver cómo Hagrid está muy triste porque los del ministerio decidieron que Buckbeak era demasiado peligroso y que no tenía que seguir viviendo, respirando el aire de este mundo. Bueno, no es este mundo, pero bueno. Esa es una de las miles de razones por las que Draco no me termina de convencer, no me cae bien. Yo sé que hay muchos Slytherin que quieren mucho a Draco y te podría entender un poquito ya al final de la saga, pero aún así, o sea, no hay nada bueno que recalcar de Draco, no hay nada salvable de Draco, en mi opinión. Es más, me cae mucho mejor la madre de Draco que Draco. Entonces, anyways, el punto es que Buckbeak está en peligro y aquí es donde vamos viendo las maravillosas escenas cinematográficas de las películas. Esta película yo siento que sí se disfruta un poco más. Esta historia, perdón, se disfruta un poco más en película que en libro. A pesar de que en el libro sí te dan detalles que en la película no. Ver en la pantalla todas estas escenas para mí fue maravilloso. Creo que estamos de acuerdo en que a muchas personas nuestra película favorita de la saga de Harry Potter es El prisionero de Azkaban. Entonces, quiero recalcar que una de las cosas que no aparece en las películas es cómo Hermione intenta ayudar mucho a Hagrid. Como les dije en el contexto, Buckbeak está en tela de juicio ante el ministerio y según Hermione, a pesar de que obviamente ya sabemos que pues esto fue una decisión a base de conectes y que no había nada que hacer. A pesar de eso, Hermione se tomó el tiempo de investigar en libros para poder decir que Buckbeak no era malo y que no era peligroso y que nadie corría ningún peligro si lo dejaban vivir. Me pareció muy tierno porque realmente Hermione se tomó el tiempo de tener evidencias para que no le hicieran nada a Buckbeak. Entonces aquí en esta escena estamos viendo cómo Hagrid le agradece en una carta a Hermione, que por cierto, como les digo, las cartas aparecen súper lindas, y le dice: querida Hermione, hemos perdido. Me permitirán traerlo a Hogwarts, pero van a fijar la fecha de sacrificio. A Buckbeak le ha gustado Londres. Nunca olvidaré toda la ayuda que nos has proporcionado. Atentamente, Hagrid. Eh, Amo el corazonzote que Hagrid tiene, que es casi tan grande como él mismo. Aquí ya entramos un poco más ya al meollo del asunto. Les voy a decir unas cosas para empezar. Yo sinceramente siento que en general la saga de Harry Potter tiene mucho relleno, así como lo escuchan. Yo lo siento mucho, yo soy honesta. Yo he leído sagas larguísimas. Una de ellas es Trono de Cristal, que está compuesta por, vamos a ver, 1, 2, 3, 6, 7, 8. 8 libros. 8 libros, más libros que los de la saga de Harry Potter. Y si les soy honesta, yo entiendo la parte en la que una escritora tiene que describir el mundo, tiene que construirlo, tiene que construir los personajes, porque qué feo es leer un libro en donde los personajes no tienen personalidad, no tienen una construcción y el mundo está desordenado y etc, etc. Lo entiendo, pero es la verdad. O sea, siento que habían escenas que a veces pasaban, por ejemplo, que estaban en el colegio, en Hogwarts, y escenas que no tenían nada que ver con el tema. Yo siento que cada escena tiene que tener
algo que ver con el punto del asunto, pues. O sea, no me puedes venir a dar 20 escenas en las que no tiene nada que ver con el punto de la historia. Entonces siento que esto pasó mucho en esta saga. Por ejemplo, en este libro, si ustedes pueden notar, la parte de aquí, o sea, prácticamente es relleno. Y la parte de aquí es en donde ahí sí empieza lo bueno. Me parece que pudiste haberte ahorrado mucho. O sea, yo siento que, por ejemplo, el primer y el segundo libro eh, pudieron haber sido un solo libro y cortarle ciertas cositas que no son tan importantes. No, amor, no entendí. Entonces, bueno, prosigamos. Aquí es donde vamos viendo un poco más de la historia también del Lupin, porque nos enteramos cómo fue que él se convirtió en hombre lobo. Aquí ya estamos ya en la casa de los gritos en Hogsmeade. Scravers, que es la rata de Ron, se le escapó y pues bueno, lo están persiguiendo. Ahí es donde Sirius Black se lleva a Ron. Pues ya sabemos que en esta escena llega Lupin y pues resulta que al final Lupin y Sirius son amigos y Harry y Ron y Hermione se quedan como que, ¿qué? What the fuck, ¿qué está pasando? Lo que te quería contar es la historia de Lupin, por si no te la sabías. Dice, entonces habló Hermione con una voz temblorosa que pretendía parecer calmada, como si quisiera que el profesor Lupin recobrara la sensatez, porque a todo esto Lupin siempre fue bueno. Entonces fue un shock para Harry, Ron y Hermione ver que él estaba del lado de Sirius Black. Dice, pero profesor Lupin, Scravers no puede ser Pettigrew. Sencillamente es imposible, usted lo sabe. ¿Por qué no puede serlo? Pregunta Lupin. Otra cosa que en esta escena me pareció como que no tiene lógica para mí. Viene Lupin, la escena está un poco tensa. Sirius quiere desenmascarar a Peter y llega Lupin y todo está como en ese momento tenso. Y de repente hay como unas 30 páginas, 20 páginas, porque cada capítulo dura como 20 páginas. De repente están en ese momento de tensión y se ponen a platicar. Y bien tranquilos, es que casi se sientan a tomarse una taza de café. Casi se sientan a tomarse una taza de café y se ponen a platicar. Y Scravers ahí, Peter Pettigrew que ya se quería escapar y Sirius medio muerto porque ha estado apenas sobreviviendo y Lupin, ay, un solo relajo, o sea, me pareció un poco ilógico. Entonces Lupin le pregunta a Hermione, ¿por qué no puede serlo? Y le dice, porque si Peter Pettigrew hubiera sido un animago, la gente lo habría sabido. Estudiamos a los animagos con la profesora McGonagall y yo los estudié en la enciclopedia cuando preparaba el trabajo. El ministerio vigila a los magos que pueden convertirse en animales. Hay un registro que indica en qué animal se convierten y las señales que tienen. Yo busqué en el registro y vi que en este siglo solo había habido 7 animagos. El nombre de Peter Pettigrew no figuraba en la lista. Entonces, el nombre de Pettigrew, el nombre de Peter Pettigrew no estaba en la lista de animagos. Esto me llamó mucho la atención porque es una de las cosas que tampoco yo me enteré en las películas. Y es que supuestamente el Ministerio de Magia tiene un registro de los animagos. O sea que no cualquiera puede ser un animago. O sea, tiene que haber un registro, como una licencia para ser un animago. Y pues Peter Pettigrew no estaba. Ok, Lupin se echó a reír. Bien otra vez, Hermione le dijo, pero el ministerio ignora la existencia de otros 3 animagos en Hogwarts. Si vas a contárselo, date prisa, Remus, gruñó Black, que seguía vigilando cada uno de los frenéticos movimientos de Scravers. He esperado 12 años y no voy a esperar más. Es lo que les digo, están en un momento tenso y el otro bien tranquilo contando una historia, y es que más que todo es la forma, porque obviamente yo sé que tenía que contar la historia, pero como que bien tranquilo mi papá se puso a contar la historia o sea, no me hace sentido como tenés secuestrado a alguien, o sea, de que se quiere ir y vos estés bien tranquilo contando una historia.
Bueno, en fin, otro dato interesante es que la gente de Hogsmeade y la gente de Hogwarts creía que la casa de los gritos estaba embrujada y en realidad quien hacía esos ruidos era Lupin cada vez que se convertía en lobo. Él pasaba sus lunas llenas en la casa de los gritos para estar en soledad y no hacerle daño a nadie. Ese es un dato muy interesante también que hay que recalcar. Con eso empezó todo. Cuando me convertí en hombre lobo, nada de esto habría sucedido si no me hubieran mordido y si no hubiera sido yo tan temerario. Era muy pequeño cuando me mordieron, prosiguió Lupin. Mis padres lo intentaron todo, pero en aquellos días no había cura. La poción que ha estado dándome el profesor Snape es un descubrimiento muy reciente. Me vuelve inofensivo. Si la tomo la semana anterior a la luna llena, conservo mi personalidad al transformarme. Me encojo en mi despacho, convertido en un lobo inofensivo, y aguardo a que la luna vuelva a menguar. Entonces, antes de que se descubriera la poción matalobos, él iba una vez al mes a la casa de los gritos en un peligroso lobo adulto. Entonces, he ahí el detalle. Antes de que Snape le preparara la poción matalobos, él iba a la casa de los gritos y ahí era donde él pues pasaba su luna llena. Entonces sigue contando la historia Lupin y dice: pero entonces Dumbledore llegó a director y se hizo cargo de mi problema. Dijo que mientras tomáramos ciertas precauciones no había motivo para que yo no acudiera a clase. Lupin suspiró y miró a Harry. Te dije hace meses que el sauce boxeador lo plantaron el año que llegué a Hogwarts. La verdad es que lo plantaron porque vine a Hogwarts. Esta casa, el túnel que conduce a ella, se construyeron para que los usara yo. O sea que el sauce boxeador lo pusieron específicamente para que el sauce tapara la entrada a la casa de los gritos exclusivamente por Lupin. Porque como Lupin pasaba ahí sus lunas llenas, entonces era como para que bloqueara la entrada y que nadie pudiera pasar por la entrada para el túnel de la casa de los gritos. Una vez al mes me sacaban del castillo. O sea, esta es la historia de cuando ellos eran jóvenes. Una vez al mes me sacaban del castillo, dice Lupin, y me traían a este lugar para que me transformara. El árbol se puso en la boca del túnel para que nadie se encontrara conmigo mientras yo fuera peligroso. En aquella época, mis transformaciones eran terribles. Es muy doloroso convertirse en licántropo. Me aislaba de los humanos para que no los mordiera, de forma que me arañaba y me mordía a mí mismo. En el pueblo oían gritos y gritos, y creían que se trataba de espíritus especialmente violentos. Dumbledore alentó los rumores. Ni siquiera ahora que la casa lleva años en silencio, se atreven los del pueblo a acercarse. Pero aparte de eso, yo era más feliz que nunca. Por primera vez tenía amigos, 3 estupendos amigos. Y aquí está la historia de los merodeadores: Sirius Black, Peter Pettigrew y tu padre, Harry, James Potter. Mis 3 amigos no podían dejar de darse cuenta de mis desapariciones mensuales. Yo inventaba historias de todo tipo. Les dije que mi madre estaba enferma y que tenía que ir a la casa a verla. Me aterrorizaba que pudieran abandonarme cuando descubrieran lo que yo era. Pero al igual que tú, Hermione, averiguaron la verdad y no me abandonaron. Por el contrario, convirtieron mis metamorfosis no solo en soportables, sino que en los mejores momentos de mi vida. Se hicieron animagos. Así que si te estabas preguntando cuál fue el motivo por el que James, Peter Pettigrew y Sirius Black se convirtieron en animagos, aquí está la respuesta. Todo fue para apoyar a su mejor amigo Lupin. Pero sigamos con la historia. Se está poniendo interesante esto. ¿Mi padre también?, preguntó Harry atónito. Sí, claro, respondió Lupin. Les costó 3 años averiguar cómo hacerlo. Tu padre y Sirius Black eran los alumnos más inteligentes del colegio y tuvieron suerte porque la transformación en animago puede salir fatal. Es la razón por la que el ministerio vigila estrechamente a los que intentan
Espérenme, me perdí. Cosa que me pasa regularmente cuando estoy leyendo. De repente estoy leyendo una línea y los ojos como que se me van como a 5 líneas más abajo y yo, wait, o sea, no. Ta. Y tengo que hacerle hasta con el dedo para no perderme. Entonces dice, el ministerio vigila estrechamente a los que lo intentan. Peter necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener de James y Sirius. Finalmente, en quinto, lo lograron. O sea, en quinto año al final lograron convertirse en animagos. Cada cual tuvo la posibilidad de convertirse a voluntad en un animal diferente. Y entonces Hermione le preguntó que en qué le beneficiaba eso a él, a Lupin. No podían hacerme compañía como seres humanos, así que me la hacían como animales, explicó Lupin. Un licántropo solo es peligroso para las personas. Cada mes abandonaban a hurtadillas el castillo bajo la capa invisible de James. Peter, como era el más pequeño, podía deslizarse bajo las ramas del sauce y tocar el nudo que las deja inmóviles. O sea que el sauce boxeador tiene un punto, un nudo, en el que si lo tocas, él deja de atacar. Entonces, solamente ellos conocían ese pequeño detalle del sauce boxeador. Entonces pasaban por el túnel y se reunían conmigo. Bajo su influencia, yo me volvía menos peligroso. Mi cuerpo seguía siendo de lobo, pero mi mente parecía más humana mientras estaba con ellos. Date prisa, Remus, gritó Vlad. Al transformarnos, se nos abrían posibilidades emocionantes. Abandonábamos la casa de los gritos y vagábamos de noche por los terrenos del colegio y por el pueblo. Sirius y James se transformaban en animales tan grandes que eran capaces de tener a raya a un licántropo. Dudo que ningún alumno de Hogwarts haya descubierto nunca tantas cosas sobre el colegio como nosotros. Y de esa manera llegamos a trazar el mapa del merodeador. Y lo firmamos con nuestros apodos. Sirius era Canuto, Peter Cola Gusano y James Cornamenta. Aquí continúa la historia, pues él dice que obviamente se sentía un poco culpable por traicionar la confianza de Dumbledore porque pues ellos se transformaron en animagos ilegalmente. Entonces, pero dice que después se le olvidaba cada vez que se sentaban a planear la aventura siguiente. O sea que ellos tuvieron una larga historia en donde aquí te relata que realmente fueron súper amigos y que pasaron muchas aventuras juntos. Es algo que al final en las películas nada que ver. Ni siquiera se menciona mucho el tema de los merodeadores. Dumbledore ha sido muy importante para mí, dice Lupin. Me dejó entrar en Hogwarts de niño y me ha dado un trabajo durante toda mi vida adulta. Severus es Snape. Severus estaba muy interesado por averiguar dónde iba yo cada mes. Estábamos en el mismo curso y no nos caíamos bien. En especial le tenía inquinia a James. Creo que era envidia por lo bien que se le daba el Quidditch. De todas formas, Snape me había visto atravesar los terrenos del colegio con la señora Pomfrey. Sirius pensó que sería divertido contarle a Snape que para entrar detrás de mí bastaba con apretar el nudo del árbol con un palo largo. Esto no me gustó. Yo entiendo que son niños. Obviamente yo sé que todo esto pasó cuando ellos eran unos niños. Aún así me parece un poco feo. No sé. Como que el bullying como que no me resulta muy divertido ni tampoco una excusa para mí. Pero bueno, entonces Sirius fue el malo en esta ocasión porque Sirius le dijo a Snape que para ir detrás de Lupin, él solo tenía que apretar con un palo largo el nudo del sauce boxeador y pues él iba a poder entrar, sabiendo que Lupin era peligroso cuando se convertía en lobo y que le pudo haber pasado algo gravísimo a Snape. No importa el nivel de enemigos, no entiendo hasta qué punto puede llegar el bullying. Sirius le dijo a Severus cómo hacer eso y no se puso a pensar que probablemente eso podía llevar a la desvivisión de Severus al hacer semejante estupidez. Vaya dato perturbador, como dice nuestro amigo Luisito Comunica. Snape
como es bruto también, obviamente siguió sus instrucciones porque era metichito también, pues entró al túnel. Dumbledore le prohibió contárselo a nadie. Desde ese entonces supo lo que yo era, dice Lupin. Entonces por eso lo odia Snape, dijo Harry. Pensó que usted estaba metido en la broma. Exactamente, admitió. Una voz fría y burlona. O sea, Severus Snape se desprendió de la capa invisible y apuntó a Lupin con la varita. Entonces Snape odia a Lupin porque es que en realidad la riña de Lupin, la riña de Snape era específicamente con James y Sirius. Peter Pettigrew no tiene nada que ver en esto, en nada. En nada. Peter Pettigrew es como un cero a la izquierda, pero Snape no tenía problema con Lupin. Lupin era como neutral, pero a veces ser neutral, a veces es también consentir las malas actitudes, el bullying y los malos tratos, que aunque tú no lo hagas, pues al final si no dices nada tampoco y si no haces nada al respecto, pues lo estás consintiendo. Y este fue el caso de Remus Lupin. Pues aquí continúa la historia y aquí es donde ya aparece nuestro queridísimo Severus y es donde pues ya empiezan como no, tranquilo, Sirius no ha venido a hacerle daño a Harry y así. Quise recalcar bastante la historia de los merodeadores porque yo sé que hay mucha gente que no conoce esta historia porque es algo que solamente aparece en los libros. Y siento que realmente es algo que tiene todo que ver en la historia. O sea, desde la historia de Snape y de James y obviamente tiene que ver con Harry y todo este meollo del asunto. Tiene muchísimo que ver, por eso te leí la historia de los merodeadores. Y pues vamos a ver los últimos detalles para terminar con este maravilloso video. Una de las razones por las que Snape tampoco me lo trago mucho, como les digo, al final de la saga más o menos, pero durante toda la historia Snape fue un poco demasiado. La verdad siento que un adulto, o sea, ¿cómo se va a poner a la altura de unos niños? Porque hubieron varias escenas en las que Snape tenía como muchos roces con Harry y con Hermione y Ron, y yo sentía que era demasiado inmaduro. Y tú lo piensas desde otra perspectiva. Es increíble cómo Snape ha guardado tanto resentimiento durante tanto tiempo aún en su vida adulta. O sea, yo no justifico, como les dije, el comportamiento ni de Sirius ni de James. Me parece que fue fatal, pero también entiendo que eran unos niños inmaduros que querían impresionar, que probablemente querían quedar bien delante de la gente, delante de las novias, no sé, de las muchachas, probablemente por quedar bien cayeron en el error de hacerle bullying a Severus Snape. Entonces, pero ¿qué es lo que yo te quiero decir? O sea, a mí me parece tan inmaduro e ilógico que un adulto, como lo era Severus Snape, se ponga del tú por tú con un niño como Harry, un niño de 12, 13 años. No le encuentro lógica. Y no le encuentro lógica como una persona no puede sanar sus pedillos después de tanto tiempo. Porque, bueno, vamos viendo en varias escenas de la historia en donde Severus realmente odia a Harry. Lo odia. Al final de la historia ya sabemos ahí unas cuantas cositas. Yo ese odio lo veía muy genuino y como medio de dudosa procedencia. Por ejemplo, aquí tenemos una escena. Hermione le está diciendo como de que no, profesor, por favor, escuchemos la historia, tenemos que saber la verdad. Entonces Snape viene y le dice, cállate. Le dice, así le dijo con estas palabras que te lo estoy diciendo. Ahorita te lo voy a buscar. Cállate, gritó Snape de repente, descompuesto. No hables de lo que no comprendes. O sea, ¿cuál era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad de decirle? O sea, no entendí. Ciertas actitudes de Snape, la verdad es que están de dudosa procedencia. Aquí es donde viene la historia de Sirius. Y dice así: Fudge, explicó Black.
Cuando fue a inspeccionar Azkaban el año pasado, me dio el periódico y ahí estaba Peter en primera plana, en el hombro de este chico, o sea, de Ron. Lo reconocí enseguida. ¿Cuántas veces lo vi transformarse? Y el pie de la foto decía que el muchacho volvería a Hogwarts, donde estaba Harry. Aquí es donde realmente vemos qué pasó ese día y dice así: poco antes de transformarse, cuando lo arrinconé, o sea, aquí está hablando Sirius Black, cuando lo arrinconé, gritó para que toda la calle oyera que yo había traicionado a Lily y a James. Luego, para que no pudiera echarle ninguna maldición, abrió la calle con la varita en su espalda. Mató a todos los que se encontraban a 7 metros a la redonda y se metió a toda velocidad por la alcantarilla con las demás ratas. Uno de los detalles que explica Sirius aquí es que en el transcurso de la historia de este tercer libro vamos viendo que el gato de Hermione se le escapaba de vez en cuando. Y en una ocasión, en una escena, Harry vio desde la ventana de su habitación como Crushans, que es el gato de Hermione, se escapaba con un perro negro, que en este caso era Sirius Black, y se escapaban juntos. Me parece un dato interesante como el gato de Hermione Granger ayudó a Sirius Black en toda esta travesía. Este gato no está loco, dijo Sirius Black, y acarició a Crushans. Es el más inteligente que he visto en mi vida, y cuando me encontró supo que yo no era un perro de verdad. Pasó un tiempo antes de que confiara en mí. Finalmente me las arreglé para hacerle entender qué era lo que yo pretendía y me ha estado ayudando. Todo esto lo dijo Sirius y es lo que les digo, ese gato, o sea, se me hace como rarito. Hasta los animales será que en el mundo de Harry Potter tienen cierta inteligencia más allá de lo razonable. No sé. Aquí te leo en los comentarios a ver qué opinas tú. O sea, el gato quería atrapar a la rata de Ron, que era Peter, y para llevárselo a Sirius. Intentó que Peter se me acercara, pero no pudo, así que se apoderó de las contraseñas para entrar en la torre Gryffindor. O sea que el gato le robó a Neville las contraseñas que él había anotado, contraseñas que nadie más que los de la torre de Gryffindor deben de tener, y el gato se las robó a Neville para dárselas a Sirius. Sin embargo, Peter se olió lo que ocurría y huyó. Peter fue quien traicionó a tus padres, Harry. La verdad es que fue como si los hubiera matado yo. Persuadí a Lily y a James en el último momento de que utilizaran a Peter como guardián secreto y no a mí. La noche que murieron había decidido vigilar a Peter, asegurarme de que todavía era de fiar, pero cuando llegué a su guardia ya se había ido. No había señal de pelea alguna, no me dio buena espina y me asusté. Me puse inmediatamente en camino hacia la casa de tus padres, y cuando la vi destruida y encontré sus cuerpos, eh, hola, se me había apagado el celular y yo lero, lero, lero. Y bueno, aquí estamos, regresamos, me di un breakcito, me fui a comer, ya vengo ya con un café nuevo y bueno, vamos a continuar porque ya casi estamos en lo último y solo faltan algunos detallitos. Estábamos en que me puse inmediatamente en camino hacia la casa de tus padres y cuando la vi destruida y encontré sus cuerpos, me di cuenta de lo que Peter había hecho y de lo que había hecho yo. Entonces, es muy interesante porque en las películas no aparece tanto detalle, solo aparece como pequeñas conversaciones de que no, no fui yo, fue Peter, ajá, él los traicionó. Y uno de los detalles que me impresionó mucho fue cómo se escapó Sirius Black de Azkaban. Y te lo tengo aquí tal cual como pasó. Hermione le pregunta, si no le importa que le pregunte, ¿cómo escapó usted de Azkaban si no empleó magia negra? Sirius Black le contesta, no sé cómo lo hice. Creo que la única razón por la que nunca perdí la cabeza es que sabía que era inocente. No era un pensamiento agradable, así que los dementores no me lo podían absorber. Gracias a eso conservé la cordura y no olvidé quién era. Porque a todo esto, en la prisión de Azkaban están los dementores prácticamente chupándole el alma a la gente y esa es la razón por la que nadie aguanta tanto tiempo en la prisión de Azkaban y se vuelven locos. Pero a mí siempre me llamó la atención cómo fue que Sirius Black quedó ileso.
Entonces aquí está la respuesta. Él dice que no le podían absorber los pocos recuerdos que le quedaban porque no eran específicamente alegres. Gracias a eso, conservé la cordura y no olvidé quién era. Conservé mis poderes, así que cuando ya no pude aguantar más, me convertí en perro. Alguien que me deje aquí en los comentarios si han investigado algo más acerca de este suceso. Los dementores son ciegos, se dirigen hacia la gente porque perciben sus emociones. Al convertirme en perro, notaron que mis sentimientos eran menos humanos, menos complejos y pensaron, claro, que estaba perdiendo la cabeza, como todo el mundo, así que no se preocuparon. Pero yo me encontraba débil, muy débil, y no tenía esperanza de alejarlos sin una varita. Entonces vi a Peter en aquella foto. Comprendí que estaba en Hogwarts con Harry. Oía decir que el señor tenebroso recuperaba fuerzas, así que tenía que hacer algo. Yo era el único que sabía que Peter estaba vivo. Era como si alguien hubiera prendido una llama en mi cabeza y los dementores no podían apagarla. No era un pensamiento agradable, era una obsesión, pero me daba fuerzas, me aclaraba la mente. Por eso, una noche, cuando abrieron la puerta para dejarme la comida, salí entre ellos en forma de perro. Los dementores les iban a dejar la comida a Azkaban. Esto es lo que no entiendo. Como en una prisión de Azkaban y en cualquier prisión van a ver algo fuera de lo común como un perro negro grande y nadie se va a preguntar quién es ese perro. Pero bueno, esas son algunas de las pequeñas cositas de la manera de escribir de J.K. Rowling que como que no me hace mucho sentido, pero bueno, continuemos. Viajé hacia el norte y me metí en Hogwarts con la forma de perro. He vivido en el bosque desde entonces, menos cuando iba a ver el partido de Quidditch, claro. Vuelas tan bien como tu padre, Harry. Sirius, en su forma de perro, iba a ver a los partidos de Quidditch a Harry. Créeme, créeme, le volví a decir, o sea, 2 veces créeme. Nunca traicioné a James y a Lily. Antes habría muerto. Y con este gran y hermoso diálogo terminamos este video. Ustedes ya de ahí ya se la saben, solo quería recalcarles esos pequeños detalles que a mí me parecieron súper importantes. En este es, según lo que tengo entendido, el favorito de muchas personas, tanto en la película como en el libro. A mí me pareció muy bueno, la verdad, aunque si les soy honesta, no es mi favorito. Una de las cositas tristes es que pues al final de este libro Harry no pudo irse a vivir con su padrino. Uno de los pensamientos que me dio igual, me dio un poco de tristeza de Harry. Durante media hora, una gloriosa media hora, dice Harry, había creído que de ahí en adelante viviría con Sirius, el mejor amigo de sus padres. Era lo mejor que podía imaginar, exceptuando la posibilidad de tener ahí otra vez a su padre. Y como último dato interesante, Harry ya no tenía miedo de regresar con los Dursley porque ahora se sentía más seguro por Sirius Black. Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te hayas enterado de datos que no sabías acerca de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Mi Harrycito y yo te esperamos en el próximo video. No te olvides de compartir, de darle like. Entonces, nos vemos en el próximo video. Bye.